Una vez más, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Creciendo en la Palabra. Es un honor poder transmitir con ustedes este repaso de la lección y hoy trataremos la lección número 2 del tercer trimestre de 2019, Modelo para un Mundo Mejor. Saben que en los tiempos pasados se ha hablado de modelos políticos, modelos económicos, inclusive personas quienes se han dedicado a ser activistas para poder luchar en contra de las guerras, en contra de la pobreza y la discriminación, que es loable y es aplaudible esos esfuerzos de estas personas. Pero realmente hemos encontrado un modelo para un mundo mejor. Creo que en el repaso de la lección de hoy encontraremos algunas respuestas claves que nos ayudarán a, como iglesia, qué hacer ante esta situación que vive la sociedad actual. ¿Cuál es el papel de la iglesia ante esta sociedad y ante esta situación que vive la sociedad actual? Así que bienvenidos una vez más al repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un honor contar con la presencia de personas muy especiales para ustedes que por muchos repasos de lección de Escuela Sabática en este foro Creciendo en la Palabra hemos tenido. Y pues ahora tener al pastor Isidro López, maestro de la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos, pues es un verdadero honor. Pastor, bienvenido. Realmente es un placer estar aquí con ustedes para el repaso de la lección de Escuela Sabática, hermanos. Me gozo de estar aquí y repasar la lección. Una lección de esta semana muy interesante realmente. ¿Qué puede hacer la iglesia para servir mejor? Y antes, permítame nada más mandar un saludito para los hermanos de Guadalajara. Hace unos días estuve ahí y les dije que les iba a mandar saludos. Hermanos de Guadalajara, especialmente a la iglesia Rayón. Muchos saludos, Dios les bendiga. Excelente. Y contar con la presencia del pastor Abraham Ramírez, que sin duda es un pastor que siempre ha estado ininterrumpidamente en los repasos de la lección, y es un honor volverle a tener nuevamente aquí. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para iniciar el repaso de la lección número 2. Y pues aprovecho igual que el pastor. Vimos hace poco al pastor Lucindo Murillo, le mandamos un saludo a él, nos los pidió y lo saludamos con mucho agrado. Y bueno, pues aprovechando que ustedes han dado saludos, también yo no me quiero quedar. Saludos a los hermanos de la Unión Española. Hace unos meses atrás me encontró un hermano y me dice: pastor, usted es el que pasa de repente en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y le dije, pues sí, cuando me han invitado. Y dice, nosotros seguimos constantemente el repaso de la lección. Así que saludos allá para la Unión Española y para los hermanos de Europa también. ¿Les parece que oremos para poder iniciar el repaso de la lección de Escuela Sabática? Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora suplicamos tu bendición, tu dirección divina, la inspiración de tu Santo Espíritu. Vamos a tener el repaso de esta lección. Oramos para que tu gracia nos inspire a poder saber cuál es el papel de la iglesia que debe desempeñar en la actualidad en bien de una sociedad necesitada de tu amor, que tiene hambre y sed de tu palabra. Gracias por tenernos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tratar 3 puntos muy importantes de la lección de Escuela Sabática. El primer punto de la lección lo hemos titulado Un Dios preocupado por la humanidad. Y luego trataremos el siguiente punto de la lección, que se titula La base para una nueva sociedad. Y el tercer punto de la lección, para hacer digerible el entendimiento del repaso, es desterrando el egoísmo.
Así que 3 puntos claves de los cuales vamos a desarrollar la lección de escuela sabática. Pastor Isidro, comenzamos con usted para pues saber cuál es su punto de vista, cuál es su apreciación, su opinión de acuerdo al estudio de la lección. ¿Por qué un Dios preocupado por la humanidad? Fíjense que este es un tema que realmente todos debiésemos siempre repasarlo, porque existen millones de personas, no decimos cientos, sino millones de personas que piensan que Dios no se preocupa por la raza humana. A veces hay personas que piensan que Dios está distante, hay otras personas que piensan que Dios hizo las cosas, se le salieron de control y se fue. Y hay personas que dicen, ¿por qué Dios está lejos de nosotros? Bueno, esto no es así, porque Dios siempre está al pendiente. De hecho, en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 7, dice la Sagrada Escritura lo siguiente: el Señor le dijo, está hablando de Moisés, cuando invita a Moisés para que venga y sea su comisionado, le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Es decir, Dios estaba al pendiente. Mi pueblo está en Egipto, estoy viendo la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído, después dice, el clamor que le arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. En otras palabras, Dios está preocupado siempre por el pueblo, por las personas. Dios no es un Dios distante. En aquellos días habían pasado ya cerca de 400 años y habían sido esclavos. Y generación tras generación, me imagino que platicaban diciendo, un día va a venir la libertad, un día vamos a salir de aquí de Egipto. Nos dijeron que vamos a salir de Egipto. Ellos se acordaban de los huesos del mismo José, que un día les dijo, miren, el día que salgan de aquí, porque Dios prometió que se van a ir de aquí, yo ya me voy a morir, pero acuérdense de llevarse mis huesos, ¿eh? O sea, yo no quiero estar aquí en Egipto todo el tiempo. El día que salgan para la tierra que Dios prometió, acuérdense de mí, llévense también mis huesitos, mi féretro, mi momia, si queremos usar esa expresión. Yo no quiero estar en Egipto. Eso yo creo que lo habían escuchado todas las generaciones. Pero cada generación que salía, no sé si eran más crédulos o más incrédulos, porque decían, oye, ya pasaron 100 años y seguimos aquí en Egipto. 200 años, seguimos en Egipto. 300 años, seguimos en Egipto. ¿No será que Dios ya se olvidó de nosotros? Esa es la gran expresión que a veces usamos todas las personas cuando Dios no responde tan rápido como nosotros creemos. Pero lo que dice la lección de esta semana y de este segmento de manera específica es, Dios está tan preocupado por las personas que observa su aflicción, escucha y llega un momento que después de ver y escuchar, interviene. Y entonces Dios está tan preocupado que interviene con esos esclavos para sacarlos de la esclavitud. O sea, son esclavos, pero es mi pueblo, dice Dios, los voy a sacar de la esclavitud y los voy a hacer libres. Así que Dios está al pendiente. Se ha tardado, pero nunca te desesperes porque Dios se tarde. Dios siempre está al pendiente, te está viendo, te está escuchando y un día va a intervenir para solucionar los problemas de tu vida. Claro. Pastor, gracias. Pastor Abraham, siendo que Dios se preocupó por el pueblo de Israel allá en Egipto y por la aflicción, ¿cuál era el propósito en sí de poder hacer de ese pueblo un modelo para un mundo mejor? Sí, pastor. Éxodo 3:16 dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto os he visitado y he visto cómo os tratan en Egipto. Aquí se mencionan 3 personajes, Abraham, Isaac y Jacob. Sí. ¿Sí? En la introducción usted mencionó acerca de que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios escogió a hombres y Dios escoge a un pueblo o hace que esos esclavos formen una nueva nación, un nuevo país, de tal manera que estas personas, este nuevo pueblo, esta nueva nación que Dios iba a sacar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, se convirtieran en un modelo de vida para los demás pueblos. ¿Sí? Dios quería bendecir a este pueblo para que fueran canales de bendición para todos los demás pueblos. Y que los pueblos, al verla cómo este pueblo era bendito,
¿sí? Cómo recibía bendiciones del Señor. Entonces ellos también vieran el estilo de vida que ellos llevaban y entonces ellos pudieran reproducir este estilo de vida, pastor. Ese era el propósito divino. Perfecto. Por lo que dice Éxodo 3:21, dice: yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. Sí, De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Tenían que comenzar primero ahí, ¿no? claro, por eso es que ellos dicen, bueno, Dios no nos ha escuchado. Bueno, ahora ya nos escuchó porque viene Moisés con el mensaje. Dios ya los escuchó. Y después de que salgamos, ¿cómo vamos a irnos? Nos vamos a ir a otro lugar, pero vamos a ir como esclavos. ¿O cómo va a estar el asunto? Nos vamos a ir pobres porque finalmente el esclavo no poseía prácticamente. Un esclavo nunca posee nada. Por el contrario, es poseído por su dueño. Pero ahora Dios le dice, espérense, el día que salgan de aquí, no van a salir como esclavos, van a salir, número uno, como personas libres. Claro. Número dos, van a salir con las manos llenas. Pero cuando lleguen allá, yo les voy a decir que me sigo preocupando por ustedes y además me sigo preocupando por las demás personas. Por ejemplo, vean lo que dice Éxodo 22, 23 y 22 y 23, dice, por ejemplo, desde el 21, para que entendamos bien el contexto. No engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Así que si hay un extranjero, dice el Señor, ahí en tu pueblo, tú no lo aflijas, porque no te vas a comportar como se comportaron contigo. Y aquí tenemos la regla de oro, ¿verdad? Que después el Señor Jesucristo la magnifica de una forma extraordinaria. Pero aquí lo que está diciendo, no hagas con los extranjeros lo que te hicieron a ti. Claro. Actúa totalmente diferente. Pero después dice algo más. Bueno, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ay. A ninguna viuda. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Que va a haber viudas? Sí. ¿Va a haber huérfanos? Sí, también va a haber huérfanos. Pero no los vas a afligir. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Te vas a preocupar por ellos. Así como yo me preocupo por ellos. Desde ahora me estoy preocupando por ellos porque te digo que los que haya allá, yo voy a estar al pendiente de ellos en tu persona. Tú te vas a encargar de los huérfanos, te vas a encargar de las viudas. Señor, te estás preocupando por todo el mundo. Sí, porque soy el Dios que se preocupa por todas las personas. Esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros, son la gran preocupación que Dios tiene por el ser humano, por toda la humanidad. No sé si nosotros estamos en alguna categoría de estas, porque podemos decir como los judíos, nosotros no somos esclavos, somos libres. Somos esclavos del pecado, pero Dios se sigue preocupando. No importa en la nación que estés, Dios se sigue preocupando por todas las personas de manera individual. Claro. Sin duda que Dios quería que de esta manera diferente se estableciera una sociedad que siguiera siendo sustentable y viable para las naciones circunvecinas, ¿verdad? Sí, claro. Pastor, ¿querrá decirnos algo en cuanto a esto? Sí, pastor. Dios creó a todos los hombres. Somos sus hijos. Como padre, está preocupado por toda la humanidad. Pero tiene que expresar su amor y su preocupación a través de algo. Y Él escogió a un pueblo, ¿verdad? Para decir, yo quiero tratarlos así a todos. ¿Sí? Para llamar la atención de toda la humanidad hacia el Dios que es compasivo con los esclavos, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros. Así que Él escogió un modelo, pues. Así como trato a este pueblo, así quiero tratarles a todos, para que me conozcan, vengan, conozcan, acérquense, ¿no? Y entonces por eso es que Dios le da a los israelitas un modelo de vida, donde el blanco a seguir es su Dios, que ellos pueden ser compasivos como su Dios es compasivo, ¿sí? Que se preocupen ellos por los desvalidos como Dios se preocupa por los desvalidos. Y les da algunas normas, algunas leyes, como leyó el pastor. Y a mí me gusta lo que dice el versículo 23. Cuando ya les deja encargados, dice el versículo 21, no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en Egipto. ¿Sí? No trates a los demás como a ti te trataron. Sé benevolente, sé misericordioso con ellos. Versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis.
Ellos necesitan de ti y tú los afliges. Y versículo 23, si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Así como diciendo, mira, tú eres esclavo, oí tu clamor. Y a los que te esclavizaban y te trataban mal, ¿sí? Yo les di su merecido. Ahora, tú vas a tener extranjeros, huérfanos y viudas aquí. Trátalos bien. Porque si no, yo voy a oír su clamor y te voy a tratar a ti, al igual que traté a los que te tenían sujetos como esclavos. Así que entonces el Señor, Él quiere el bienestar de toda su creación. Quiere el bienestar de todos sus hijos. Y es el rol, el papel de los cristianos, cuando Dios nos da bendiciones, que podamos ser canales de bendición para los demás. ¿Sí? Ahora en la actualidad igual. Esto no deja que porque está en el Antiguo Testamento, que fue en el pasado. Esto se establece igual ahora. Tenemos la responsabilidad de ver por los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Si son otras circunstancias, tal vez podamos involucrar a todos en desvalidos, ¿no? Y debemos ver por cada uno de ellos. Es una obligación, es una responsabilidad que Dios le da a su pueblo también. Bueno, sin duda que hoy en la actualidad, muchos se han olvidado de estos principios, de tratar respecto a los demás. Sí, sin embargo, seguimos siendo responsables de la misma manera de las viudas. Por eso es que la iglesia adventista prácticamente tiene un departamento que es el departamento de Dorcas para tratar de ver quiénes son viudas y suplir sus necesidades, quiénes son huérfanos y ayudarlos para que puedan salir adelante. Tenemos responsabilidad para con toda la gente que nos rodea, porque finalmente, si ellos claman y Dios los escucha y no hicimos nuestra parte, pues como decía el pastor Abraham, ¿a quién se la va a cobrar? Aquel que no la hizo, ¿no? Claro. Y si nosotros no lo hacemos, seremos responsables de eso que no hicimos. Gracias por los comentarios en este primer punto, así que continuamos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática, Creciendo en la Palabra. Hoy estamos tratando el tema muy interesante sobre modelo para un mundo mejor. Ya hemos tratado el primer punto de la lección, donde hemos hablado acerca de un Dios preocupado por la humanidad y cómo Dios se preocupó por las necesidades y las aflicciones del pueblo de Israel esclavizado en Egipto y cómo lo liberó de tal manera que este pueblo, esta nación, pudiera de alguna manera ser un modelo para la sociedad contemporánea y también para nuestra sociedad actual. Ahora trataremos un tema muy interesante en el segundo punto de la lección, la base para una nueva sociedad. Así que este tema también es muy interesante porque para que ese pueblo liberado, rescatado, restaurado, fuera un modelo para un mundo mejor, sin duda que tenía que tener una base, ¿verdad? Una base. Pastor Isidro, ¿qué hizo Dios para que ese pueblo fuera ese modelo para un mundo mejor? ¿Qué base le dio? Sí, ¿Sobre qué base tenía que fundamentarse? Dios se preocupó por ellos y los saca de ahí. Eran esclavos, ahora son, por eso, ¿por qué hemos dicho aquí que es una nueva sociedad? Porque ya no son esclavos. Claro. Así que si ya no son esclavos, es una nueva sociedad totalmente diferente. Pero ahora, ¿cómo viven unas personas en una nueva sociedad? En primer lugar, lo que Dios hace entonces es darles una constitución, es decir, en este marco, en esta referencia que yo estoy colocando aquí, todos ustedes se van a mover con libertad. Y en esa libertad que ustedes manifiesten, ustedes van a ver que hay dos maneras de manifestar esta libertad. En primer lugar, la libertad que van a tener para conmigo como su Dios libertador, dice Dios. Y después, la forma en que se van a relacionar entre ustedes, los ya libres, los liberados, los libertados. ¿Cómo se van a relacionar ustedes? Así que dice Dios, bueno,
¿cómo se van a relacionar conmigo? Es muy fácil, dice Dios, no tengan más dioses. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas tienen más dioses? A veces pensamos que Dios es un Dios muy negativo al decir, oye, ¿por qué nada más Él quiere? Es un Dios que parece que es egoísta, no quiere que tengamos más dioses. A ver, Dios conoce desde un principio que cuando las personas llegan a tener tantos dioses, a veces llegan a cometer demasiados errores adorando a esos dioses, porque dicen, ok, este Dios tengo que hacerle esto, a este esto, a este esto, a este esto. Y pueden llegar a exagerar tanto que caen en la idolatría, y los resultados de la idolatría que nosotros vemos posteriormente son resultados realmente catastróficos. ¿Cómo nosotros podemos entender que una persona, que una madre, que un padre sean capaces de sacrificar a su hijo ante un Dios? Eso nosotros, espérate, no, ¿cómo crees? Bueno, Dios no lo pidió. Dios nada más dijo, no tendrás otros dioses. Porque si tienes otros dioses, es posible que te olvides de mi relación conmigo y además que caigas en algunas exageraciones, porque eso es una entre comillas, una adoración exagerada. El poder sacrificar a su hijo para un Dios. Dice Dios, espérate, no puede ser así. La relación conmigo es una relación de confianza. No más dioses, confía en mí, soy el único Dios. Ya te saqué, así como te saqué y te protegí hasta aquí, hasta este lugar que se llama el Sinaí. Yo te estoy diciendo cómo tú vas a vivir feliz cuando llegues allá. Pero para eso debes entender que no hay más dioses. Ok. Pastor Abraham, ¿sobre qué base se tenía que establecer esta nueva legislación, esta nueva sociedad para poder pues, ser un modelo para establecer un mundo mejor? Sí, pastor. El pastor Isidro ya mencionó los 4 primeros mandamientos que hablan acerca del hombre y su relación con nuestro Dios, ¿no? Al guardar esos mandamientos, esos principios, se iba a establecer una relación de pacto, de amor con Dios, que se iba a reflejar en la relación con sus semejantes, ¿sí? Y entonces Dios pone 6 principios para que los seres humanos se lleven bien con los demás. Y es la base, ¿no? Los 10 mandamientos, los 6 posteriores, los 6 mandamientos posteriores, con el honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo, ¿no? Ahí se nos presenta el principio de respetar, de obedecer a nuestros padres, ¿sí? Ellos recibieron de Dios la bendición de tenernos, ¿verdad?, como hijos, y entonces es obligación de los hijos darles respeto y darles honor a ellos. Y podemos ir viendo uno por uno de los mandamientos que faltan. Yo lo que digo, pastor, es que estos mandamientos son cortos, decía el pastor, pues para que uno se los aprenda fácil. Claro. Pero su alcance, ¿verdad?, pues es amplio, ¿sí? Su impacto y su alcance son trascendente. amplios. Así es, porque son principios, no son normas, no son leyes. Es principios que se aplican en toda sociedad o se pueden aplicar en toda sociedad y en toda época, en todo tiempo, ¿no? Y entonces estos pensamientos, esos principios han sido la base también para varias constituciones de diferentes países. De ahí los legisladores, los que hicieron las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, eran personas que conocían de la Biblia, principios divinos, principios que estaban en su palabra, y de ahí sacaron todo lo demás, ¿sí? Y estos mandamientos, pastor, a mí me gusta lo que dice, por ejemplo, Salmo 119:97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y el Salmo 1:2 dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, si ya me aprendí los 10 mandamientos de memoria, porque es fácil aprendérselos de memoria los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que estoy pensando en ella todo el día si ya me los aprendí de memoria? Ah, bueno, cuando uno piensa en esta ley, ¿verdad?, con 10 principios, entonces viene a nosotros, a nuestra mente,
¿Cómo puedo poner en práctica eso? El no matarás, por ejemplo, el no robarás. Dice aquí la lección de escuela sabática que el no robar incluye el tráfico de esclavos, tráfico de esclavos, perdón, condena el tráfico de esclavos. No tan solo es no robar, es no esclavices a los demás, prohíbe las guerras de conquista, queriendo tener lo que no es de uno, ¿no? Requiere el pago de deudas. Uno actualmente los impuestos, los tributos que se pide el gobierno, bueno, págalos, ¿sí? Y dice además salarios justos para nuestros trabajadores. El no robar incluye mucho más, porque ese es un principio, pero su alcance y su impacto son mucho más abarcantes de estos 10 principios. Sí, claro. Sin duda, hoy podemos ver que hay millones de leyes, de normas para regular la conducta humana, pero Dios solamente estableció 10 principios. Sí. Que podríamos llamarle la base fundamental para el nuevo modelo. Así es. De las sociedades de esa época, pero también para nuestro tiempo hoy. Y sin duda que esas órdenes específicas sobre cómo los seres humanos podrían poner en práctica el amor de Dios y también el amor hacia los demás. Es que nada más faltaría aquí, pastor, que nos hiciéramos nosotros una pregunta o que nos imagináramos algo. ¿Cómo sería nuestro mundo si todos guardáramos estos 10 principios? O sea, por ejemplo, el pastor Araña habló un poquito del mandamiento, no matarás, ¿no? Sexto mandamiento aquí. No hay esclavos, no hay nada. ¿Se imaginan cómo podríamos vivir? Salarios justos. No estaríamos viendo las huelgas y todo eso. ¿Por qué? Porque nadie se preocuparía. Sería una sociedad ejemplar. Eso es lo que Dios buscaba al darles los 10 mandamientos. Porque esa es la base de la sociedad moderna. La base de la sociedad moderna es una sociedad donde todos tengamos acceso a todo y donde todos vivamos bien. Que no esté preocupado por lo que voy a comer mañana, sino que yo sepa que por mi trabajo mi empleador me va a dar no apenas lo que requiero para vivir, sino que me va a dar lo suficiente como para que pueda vivir y pueda vivir bien. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso es que yo decía, imaginémonos cómo sería nuestra sociedad, una sociedad donde la Escritura dice, no cometerás adulterio, por ejemplo. Estaría gastando la sociedad moderna millones de pesos en investigaciones, o de dólares, dependiendo del país, o de libras, o de euros, en investigaciones sobre enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. ¿Estaríamos gastando cientos de millones en eso? Pues no. La verdad es que no tendremos que gastar nada en eso. Estaríamos respetando todo. Respetar la propiedad ajena. Oye, hay que respetarlo. Pero hay muchas cosas de estas simples que a veces a nosotros se nos olvida y que pensamos, ¿cómo sería una sociedad así? Bueno, empecemos nosotros para practicarlo por nosotros mismos y eso hará que nuestra sociedad pueda ser diferente. El pastor Abraham ya decía hace un rato una cosa que se nos dificulta a todas las personas. ¿Por qué no queremos el pago de impuestos? Bueno, si no pago mis impuestos, ¿qué soy? Pues soy un ladrón, o sea, y eso es lo que a veces no queremos. Hay que evadirlos. No, tienes que pagarlos, págalos, no pasa nada. Porque es la base de la sociedad. Y es en una sociedad donde no se miente, no se codicia, no se roba, no se mata, no se adultera. ¿Qué más queremos en una sociedad? Sí, el imaginarnos un mundo así parece utópico, irreal, ¿no? Sí, pero imagínense, ¿quiénes están en la cárcel? Asesinos, ladrones. No robes, no mates. Nos ahorraríamos todo lo que se gasta en la cárcel, por ejemplo. Pero es un principio que se debe vivir desde el hogar. Por eso el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y justamente a los padres se les da un consejo, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Sí. Se cuenta la historia de un reo que estaba condenado a la muerte. Y dice que antes de la inyección letal, pues pidió una hoja a su guardia y una pluma y escribió una carta a su madre. Y en esa carta decía,
madre, si este país fuera justo, los dos deberíamos morir. Porque recuerdas que cuando yo llevé una bicicleta que no era mía, que era robada, tú me dijiste que la pintara con otro color para que no se dieran cuenta. ¿Te recuerdas cuando íbamos caminando por la calle y a una señora se le cayó el monedero? Me dijiste que lo recogiera y fuimos y gastamos ese dinero. Madre, te agradezco por darme la vida, pero también te agradezco por volvérmela a quitar. Entonces, desde ahí creo que debemos poner los valores, ¿verdad? Sí. Porque si no tenemos una sociedad totalmente desorientada, con falta de valores, la palabra no matarás es más que quitarle la vida a una persona, Claro. porque tiene que ver con un acto de injusticia también y tiene que ver con un descuido egoísta que nos impide cuidar la necesidad de los demás, la integridad de los demás, el bienestar de los demás. Y eso nos lleva a cometer estas atrocidades que son lamentables y que deterioran las relaciones sociales y la buena comunidad, el buen entendimiento y el respeto a los demás. Sí, por eso el pastor Abraham hablaba de principios, ¿verdad? Los principios no los podemos quitar, porque los principios son los valores y son los pilares sobre los cuales esta sociedad que se estaba formando, decía el pastor Abraham atinadamente, bueno, se está formando, tiene estos principios. Los principios son como si tuviéramos 10 columnas sobre las cuales la nueva sociedad se iba a sostener. Quitemos cualquiera de los principios, ¿y qué pasaría con el edificio, Doc? Se cae, se tambalea, se cae, ¿no? Entonces, eso es ¿cuál es la base de la nueva sociedad que Dios está formando? Van a entrar allá, pero miren, desde ahora sepan que esto es el requisito mínimo que yo requiero para que ustedes vivan ahí. Sí, y cuando el Señor Jesús vino, pastor, Él le dio su verdadera dimensión a estos principios, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en las acciones, pero el Señor Jesús dice que estos principios abarcan los pensamientos y las motivaciones también. Y también podemos no guardar esos mandamientos en no hacer cosas que estos mandamientos implican. Así que también está en nosotros pensamientos y motivos, y estos 10 mandamientos, estos 10 principios nos rigen cómo vivir, y es la base para una nueva sociedad. Bueno, si la sociedad viviera cada uno de estos principios, creo que sería una sociedad activa, vibrante, en la que todos obraríamos con entusiasmo, amándonos y cuidándonos unos a los otros y sobre todo manifestando el amor de Dios. Así que es una lección muy interesante y este punto muy especial para poderlo reflexionar, meditar, y cuál es el papel que como iglesia jugamos ante esta situación social en que vivimos. Continuamos. Del mar, en donde el sol se esconde, mis pecados Él los aleja de mí, ya no se escucha hablar, por ningún lado se encuentra. El viento sopla y me lleva de vuelta a aquel que guarda lo que yo soy dentro de sus heridas. Y aunque lejos de él estoy, quiere acordarme de lo que hace y enseñarme de su amor, pues siendo yo culpado, tomó mi sentencia sobre sí y me salvó. Eso es amar.
Qué bueno que siguen con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática, Creciendo en la Palabra, hablando acerca del modelo para un mundo mejor. Ya hemos atendido dos temas muy importantes, tan trascendentes para la vida humana, como un Dios preocupado por la humanidad y la base para una nueva sociedad que ya vimos acerca de los 10 mandamientos, los 10 principios fundamentales para esa nueva sociedad. Pero ahora, como tercer punto, hablando ya de la parte del miércoles y del jueves de esta lección, le hemos titulado en este punto tan importante, Desterrando el egoísmo. Pastor Isidro, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios para desterrar el egoísmo y poder demostrar el amor de Dios hacia sus semejantes? Sí, aquí una de las cosas que tenemos primero que recordar es que el ser humano tiende a acumular. Ya. O sea, tiende a acumular. Si tenemos un peso, queremos tener 2. Si tenemos 2, queremos tener 4. Si tenemos 4, queremos tener 8. Y así vamos, ¿no? Y parece que es casi desde que nacemos que somos un poquito egoístas. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó una vez, estaba una pequeñita con un pan y le dije, ¿me das un pedazo de tu pan? Y demostró lo que tiene el ser humano. Fue hacia su pan, le cogió un pedacito muy pequeñitito y me lo dio. Y entonces estamos acostumbrados, parece que así es, no te voy a ayudar, pero con lo mínimo. Entonces lo que Dios dejó para esa nueva sociedad, para desterrar el acumular, el pensar solo para mí, es, sabes, tienes que pensar en los demás. Y la pregunta es, ¿y cómo puedo pensar en los demás? Y entonces cuando nosotros vamos justamente al libro de Deuteronomio en el capítulo 14, dice que una de las maneras de pensar en los demás, dice a partir del versículo 23, y ante el Señor tu Dios, en el lugar que elija, vas a diezmar el diezmo de tu trigo, de tu vino, etc. Y después en el versículo 28 dice, mira, inclusive cada 3 años vas a preparar el diezmo de todos tus productos de aquel año, lo depositarás en tu ciudad y todavía vendrán el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, todos los que hay en tu población van a comer de lo que tú tienes, de lo que Dios te bendijo. En otras palabras, Dios estaba diciendo, vas a ser una persona bendecida para bendecir. ¿Y a quiénes vas a bendecir? Bueno, Dios a ti te bendice dándote cosas. ¿A quiénes vas a bendecir con lo que Dios te ha dado? Al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Ahora, ¿por qué es este asunto? Porque tenemos que aceptar que aunque todos recibieron la misma propiedad, el mismo pedazo de tierra, no todos administraban de la misma manera. Eso era lo primero. Segundo, a veces había factores que no estaban al control de las personas. Por ejemplo, una dificultad de salud. Pues voy a gastar, no tengo. Oye, pero tengo mi tierra, ¿qué hago? Pues te la empeño. O sea, te la empeño. ¿Qué pasó conmigo ahora? Pues me quedé sin eso. Me convertí ahora en un pobre sin tierra, porque no tengo tierra. ¿De qué voy a vivir? Pues quizá del trabajo con alguna otra persona, al que le vendí mi tierra. A lo mejor yo le termino trabajando en mi propia tierra. Pero estoy trabajando ahí, de ahí estoy viviendo. ¿Pero quién se va a preocupar por mí ahora? Pues aquel que tiene el doble de tierra. Pero si alguien más fue con ese que tenía el doble de tierra y ahora tiene 3 veces de tierra, o 4 veces de tierra, o 5 veces, y él tiene un super terrenote, él está obligado, era lo que Dios decía, en la nueva sociedad, yo te bendije para que tú a tu vez compartas las bendiciones del cielo. Eso es lo interesante que presenta la lección. Imagínense una sociedad así. O sea. Pastor, ¿habrán su comentario al respecto? Sí, pastor. Todos recibieron su tierra. Todos somos iguales, todos recibimos. Pero si por alguna circunstancia tengo más que el otro, entonces soy más. Así es. Un pensamiento egoísta, el orgullo. Y precisamente estamos diciendo que Dios destierra el egoísmo. Las leyes que dio, las normas, ¿verdad?, que Dios dio, era para desterrar el egoísmo del corazón del ser humano, de su pueblo. Y Él quiere que eso también esté en todos sus hijos. Así que el acumular a veces, ¿verdad?, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto,
Entonces, al tener y ver que tiene uno más que los demás, pues hace que uno se sienta superior a los demás, ¿no? Pero como se ha dicho, Dios nos hace solamente canales de bendiciones. Dios nos da para dar. Y siempre repetimos en las iglesias esto: Dios nos da más, no para que tengamos más, sino para que demos más. ¿De gracias recibiste? Date gracias. Date ¿no? gracias. Y otra es, ¿hasta cuándo voy a dar? Porque se nos habla acerca del diezmo, ¿no? Y algunos se molestan cuando... Que eso diríamos que es el antídoto contra el egoísmo. Exacto, ¿sí? Entonces, el diezmo, y se nos hablan aquí del segundo diezmo, y en última se nos habla, dice la lección, que el israelita daba hasta el 25, hasta el 30%, un tercio, un cuarto. De lo que tenía, ¿no? Eso nos habla... desprendimiento. Exacto, nos habla de desprendimiento, de liberalidad. Dios te da y entonces es para que tú seas bendición para los demás, no para que acumules riquezas. Y ahorita lo vamos a ver con lo de la tierra, en la ayuda de Leo, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el asunto no es acumular. Dios te da para que empieces a dar también, ¿sí? Y entonces estaba, pues, ya dijimos, el diezmo, el segundo diezmo. ¿Por qué el diezmo? Bueno, lo primero que debe aprender el ser humano es que no somos nosotros los dueños de las cosas. Tenemos porque Dios nos da, ¿sí? Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la fuerza para que tengamos para adquirir lo que tenemos. No debe entrar el orgullo en nosotros, no es nuestro, es de Dios. Y cuando damos el diezmo, pues reconocemos eso. Tú eres el dueño de todo, Señor, y te regresamos lo que es tuyo, ¿ah? Y ahí empieza. El diezmo es apenas el inicio, ¿verdad? Para comprender estos principios de liberalidad, de regresarle a Dios lo que es suyo y de buscar cómo poder ayudar a los demás. Por eso la palabra de Dios hace una referencia en Deuteronomios 8, del 11 al 14, acerca de los peligros cuando el ser humano se olvida de Dios. Sí, dice, claro. Guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden, y aumente todo lo que tienes, y se enorgullezca tu corazón, y olvides al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Sí, por eso lo que estamos diciendo es, todos recibieron la misma tierra, pero no todos administraron igual, porque hay razones. Aquí, por ejemplo, la lección menciona por lo menos unas 4. Dice, puede haber dificultades familiares. Bueno, ¿cómo solucionas una dificultad familiar? Pues no tienes más que tierra, la empeñas. Mala salud, ¿cómo lo solucionas? Dicen, hoy decimos, ¿para qué tienen los bienes? Para solucionar los males, es lo que decimos. Bueno, pues eso era lo que justamente hacían algunos. Tercero, malas decisiones. Pues también, una mala decisión, por eso decimos, algunos eran malos administradores, una mala decisión te llevó a la quiebra, pues lo que tienes. Algún otro tipo de desgracia. A Job le cayeron varias desgracias. Viene una helada, acabó con tu cosecha, no tienes ahora nada porque confiabas en que ahora te ibas a recuperar. Bueno, para eso Dios les dio a todos una tierra. Pero lo interesante ahora es que si yo era un israelita que había administrado bien, y había aquí otro israelita que no había administrado tan bien, y viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿qué me vas a dar en garantía de lo que te voy a dar? Te doy mi tierra. Bueno, yo ahora podía trabajar esa tierra, pero fíjense lo interesante, la tierra no la compraba, era en garantía de que él me iba a pagar, y mientras tanto, ¿yo qué hacía con esa tierra? Trabajarla, así que ahora tenía el doble de tierra. Pero aquí es lo precioso del plan de Dios en esa nueva sociedad, en ese nuevo mundo. Por eso dice la lección, un mundo mejor. ¿Por qué? Porque al final del año del jubileo, después de 49 años, al 50, ¿qué cosa? Regresamos. Ay, yo no podía ser egoísta, decir, oye, pero la tierra, yo la arreglé, yo le puse. No, con alegría, ¿sabes qué? Qué bueno. Mira, aquí está
tu tierra de nuevo. Aquí está. Lo que Dios te dio, yo te lo regreso. Porque finalmente, ¿quién te lo dio? Te lo dio Dios. Claro. Te lo dio Dios. Y Dios, si Dios te lo dio, tú debes administrarlo y debes seguir con esto. Eso es desterrar el egoísmo. Yo no tenía por qué pensar, híjole, ¿cómo es posible que ya se llegaron los 50 años? ¿No? Qué bueno que se acabaron, porque ahora vas a dejar de andar mendigando y ahora vas a tener tu propio terreno de nuevo y espero que no te venga ningún mal para que puedas vivir bien. Pastor Abraham, háblenos, ¿cómo era la práctica de dar el diezmo? Y cómo hoy la práctica de la iglesia actual. Sí, pastor, está claro que el pueblo de Israel regresaba el diezmo y dice que esto era para mantener todo el sistema del santuario y sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Para que se mantuvieran. Los sacerdotes trabajaban ahí en el santuario y no recibían propiedades, no tenían tierra, pues. Los levitas, ¿verdad? Pues estaban cada quien distribuidos. Tenían varias ciudades de levitas y estaban distribuidos en todo el territorio. Pero el diezmo era para manutención de los sacerdotes, sostenimiento de todo el sistema del santuario, ¿no? Y se habla acerca de un segundo diezmo, que era sobre todo lo que hoy podemos comparar con las ofrendas, que se nos pide también, ¿verdad? Y pues que eso que era es voluntario también. Es voluntario y que en muchas de estas ofrendas se utilizan para ayudar a los demás, ¿sí? Y creo que nosotros, si lo hacemos, damos nuestra ofrenda, nuestro segundo diezmo, ¿verdad? Estaremos contribuyendo también en ver en las necesidades de los demás. Perfecto. ¿Cuál sería su comentario final, Pastor Pues, Isidro, ante esta lección tan hermanos, interesante? después de haber visto esta lección, creo que debemos pedirle a Dios con humildad. Y yo estoy diciendo por mí, me lo estoy aplicando. Esta lección sí me la estoy aplicando a mí completamente, igual que las anteriores. Hermanos, pidámosle a Dios que nos destierre el egoísmo, que podamos ser más desprendidos, porque mientras seamos más desprendidos, habrá más alimento en la casa del Señor para que pueda llegar el Evangelio a las personas que lo necesitan y para que haya suficiente para los pobres, huérfanos y viudas que a veces todavía tenemos en nuestro pueblo. Pastor Abraham. Sí, pastor, cada que cosechaban los israelitas, dice el capítulo 26 de Deuteronomio, que tenían que llevar una canasta, ¿no? Con las primicias de lo que ellos habían cosechado. Y ellos decían, repetían, dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y fue a Egipto y estuvimos esclavos, pero Dios nos liberó. Es decir, uno no debe olvidar que lo que tiene uno, que si es que tiene bendiciones, recursos, no son de uno, son de Dios. Dios nos los da, Dios nos bendice, ¿verdad? Y nos da eso, pero con un propósito de poder ser bendición para los demás. Creo que debemos asumir nuestra responsabilidad y ser de bendición para las demás personas. Bueno, Dios nos liberó del pecado, así como libró de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Dios también nos ha dado libertad del pecado y nos ha dado principios para poder convivir con la sociedad y poder atender las necesidades de los demás. Y para que esto sea realidad, tenemos que desterrar el egoísmo de nuestro corazón. Quiero concluir con 3 líneas del Patriarcas y Profetas, una cita que está en la conclusión del viernes, y en Patriarcas y Profetas, en la página 575, que dice: todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática. ¿Qué necesitas para ser un colportor de éxito? Motivación. Estrategias. Técnicas de ventas.
Conocer bien a tu cliente. Conoce a detalle tu catálogo. Conoce bien el libro que presentas. Presenta tu mejor imagen ante el cliente. Prepara tu mejor argumento de venta. Enfrenta las objeciones para cerrar una venta exitosa. Objeción. ¿Usted lo vende? Respuesta incorrecta. Pues sí, respuesta correcta. Gracias por su interés. Lo estoy dando a conocer. Con su permiso, tendré el privilegio de pasar a explicarle. Objeción. ¿Son libros religiosos? Respuesta incorrecta. Sí y no. Respuesta correcta. ¿Le interesa algún tema en especial? En este libro, Haz que las cosas sucedan, se presentan métodos y estrategias que han comprobado con el paso de los años ser muy eficaces para el desarrollo de una venta exitosa. Novedad editorial. Gema Editores.